Para cualquier contratista, un cliente nuevo es una moneda al aire. Puede ser el mejor socio que te impulse a crecer o una auténtica pesadilla que ponga en jaque la salud financiera del negocio. Por eso, saber identificar las señales de riesgo antes de firmar un contrato es, sencillamente, crucial. Hoy vamos a analizar un caso de estudio real para aprender a hacerlo. A ver, todos conocemos los dos extremos, ¿verdad? Por un lado, tienes el cliente ideal, solvente, con las ideas claras, que colabora y te ayuda a crecer. Y por el otro, bueno, está el cliente tóxico, el que es insolvente, no para de cambiar los requisitos y, en general, drena la energía y los recursos de todo el equipo. Es un ancla. Y claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se puede saber de qué tipo de cliente estamos hablando antes de que sea demasiado tarde? ¿En qué señales hay que fijarse para tomar una decisión con conocimiento de causa? Pues para intentar responder a esta pregunta, hoy vamos a poner bajo la lupa a un gigante del sector de las telecomunicaciones en Perú, YOFC Perú SAC. Y que quede claro, este va a ser un análisis totalmente imparcial, basado únicamente en la información pública que hemos podido consultar. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos quién es exactamente YOFC. Luego, la escala de sus proyectos. Después, un punto clave. ¿Qué requisitos piden para ser su socio? Continuaremos con el tema que seguro que más interesa, su sistema de pagos. Y al final, sacaremos unas primeras conclusiones. Venga, pues empezamos por el principio. ¿Quién es YOFC Perú? Vamos a hacerle una especie de radiografía para entender bien qué empresa es y cuál es su misión en el país. Bien, pues YOFC Perú es la filial de la compañía china que, ojo, es el mayor proveedor de fibra óptica y cables del mundo. Su misión principal aquí en Perú es muy concreta: construir infraestructuras a gran escala para ayudar a reducir la brecha digital. La compañía se establece con fuerza en el país tras ganar varias licitaciones clave con el Estado peruano, y su modelo de negocio se enfoca en proyectos llave en mano, o sea, que gestionan todo el proceso de la infraestructura de principio a fin. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de la que estamos hablando, la inversión total estimada en infraestructura nacional supera los 280 millones de dólares, una cifra que desde luego nos da una idea de la envergadura de sus operaciones. Y claro, un impacto así no es solo financiero. Desde que sus operaciones se intensificaron, allá por el 2020, sus proyectos han llegado a generar más de 10.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en regiones muy importantes como Arequipa, Ancash o San Martín. Mirad, para entender bien su modelo de negocio hay una metáfora que funciona muy bien. Su papel no es vender Internet al cliente final, sino construir lo que podríamos llamar la autopista digital. Ellos construyen la autopista y luego son el Estado y otros operadores quienes la usan para ofrecer sus servicios. Vale, ya sabemos quiénes son y qué hacen. Ahora la pregunta es, ¿qué se necesita para trabajar con ellos? ¿Qué hay que cumplir para poder ser su socio en esta construcción? Vamos a verlo. Bueno, como es de imaginar, en proyectos de este calibre, los requisitos son bastante rigurosos y se basan en 4 pilares fundamentales. Por un lado, la experiencia técnica y operativa. Por otro, tener una situación legal y administrativa impecable. Luego, un cumplimiento estrictísimo en salud, seguridad y medio ambiente. Y finalmente, la documentación financiera que respalde la oferta. Y de todos estos pilares, la información que manejamos apunta a que el área de seguridad, salud y medio ambiente, lo que se conoce como EHS, es uno de los puntos donde son más exigentes. Esto tiene mucho que ver con que hay entidades estatales como Pronatel supervisando muy de cerca estos proyectos. Y cuando decimos exigentes, ¿a qué nos referimos? Pues a cosas que no son negociables. Por ejemplo, el seguro complementario de trabajo de riesgo para todo el personal de campo, sí o sí. Un plan de seguridad y salud específico para el proyecto. Y por supuesto que todos los equipos de protección personal cumplan con normativas internacionales. En la parte legal, como es lógico en proyectos supervisados por el Estado, las cosas están muy claras. Se necesita un RUC activo, sin deudas, y un registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Aquí no hay margen de error. Y con esto llegamos al punto clave, al que al final puede definir si una colaboración es viable o no para un subcontratista: el sistema de pagos. Es fundamental entender cómo funciona su flujo de caja. El sistema es muy metódico, muy estructurado. Se basa en hitos que se pueden verificar. Lo normal es que se divida en 3 fases. Un primer pago del 50% cuando el trabajo físico está terminado. Luego, un 30% más cuando se aceptan las pruebas y toda la documentación. Y el 20% que falta al final, con la aprobación definitiva. Pero ojo, mucha atención aquí, porque esta es la pieza que mueve todo el engranaje. No se puede emitir ni una sola factura sin un documento clave: el acta de conformidad. Este papel, que tiene que firmar un supervisor de campo de YOFC, es la llave que abre la puerta a todo el proceso de pago. Sin esa firma, la puerta simplemente no se abre.
Y esto nos lleva directamente a una recomendación sacada de la documentación que hemos analizado, y es muy reveladora. Dice textualmente: asegúrate de tener la espalda financiera para soportar la operación propia, ya que el proceso de conformidad puede ser lento y demorar varios meses. Es un consejo muy directo y, la verdad, muy a tener en cuenta. Y siendo totalmente imparciales, hay que mencionar que las fuentes consultadas también señalan que ha habido informes sobre retrasos en los pagos en algunas de las regiones donde operan, concretamente en San Martín, Ancash y La Libertad. Muy bien. Con toda esta información sobre la mesa, sus altos estándares, su tamaño, pero también su sistema de pagos tan riguroso, es el momento de atar cabos. ¿Qué significa todo esto para una empresa que esté pensando en trabajar con ellos? La pregunta es inevitable, ¿no? Después de ver todo esto, ¿es JoyOfC un cliente de alto riesgo o de bajo riesgo? Tenemos una empresa enorme, con unos estándares de cumplimiento altísimos, pero también con un sistema de pagos que puede tener demoras. Y la respuesta, como casi siempre en estos casos, es que depende. Depende totalmente de la capacidad operativa y, sobre todo, de la fortaleza financiera de cada contratista. Una empresa con un buen colchón financiero quizá pueda gestionar esos plazos sin problema, pero una más pequeña podría verse en serias dificultades. Pero este análisis no se acaba aquí, ni mucho menos. Hoy hemos presentado los hechos. El siguiente paso es llevarlo a otro nivel. En nuestro próximo análisis vamos a aplicar nuestra matriz de evaluación de riesgo cliente a este mismo caso. Así pasaremos de la información a los datos y podremos cuantificar el riesgo de una forma mucho más objetiva. No se lo pierdan.